Muy bien, queridos hermanos, querida Iglesia Viva, os saludo fraternalmente en el Señor Jesucristo. Ya sabéis que tenemos una serie durante estos días de Semana Santa, de jueves a lunes. Hoy toca comentar la quinta palabra o el quinto milagro que ocurrió al morir el Señor Jesucristo. Es el milagro de que los cuerpos de muchos santos resucitados. Nos dice Mateo capítulo 27, versículo 52. Las otras cuatro que ya se han ido comentando han sido las tinieblas durante 3 horas, el velo partido, el terremoto y las tumbas que se abrieron. Todas ellas fueron manifestaciones de Dios, testificando tanto el horror del pecado y sus consecuencias, como la victoria de Cristo al ofrecerse el sacrificio único para perdón de los pecados, para justificarnos, reconciliarnos con Dios y abrir la puerta para entrar a la presencia de Dios recibiendo la vida eterna. Vamos a leer entonces en Mateo 27, 52, 53, que es el tema que nos toca para este momento. Nos dice: los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad, es decir, en Jerusalén, y se aparecieron a muchos. Daros cuenta de que resucitaron, pero después de la resurrección de Jesús. No podía ser antes, porque es la resurrección de Jesús la que nos abre las puertas a la resurrección de los creyentes también. Por lo tanto, estos santos se aparecieron a sus familiares, seguramente a sus conocidos, y dieron testimonio de que ellos habían resucitado porque Cristo había resucitado primero. Y esa va a ser también nuestra experiencia. Cristo, el primero, y luego todos los que hemos creído en él. Porque la base y el fundamento de la resurrección es Jesucristo. Él dijo, Juan 11, 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y en 2 de Timoteo hay un texto precioso, capítulo 1, versículo 10, que dice que Dios, que nos ama desde antes que el mundo existiera, ha mostrado ahora su amor en Cristo Jesús, nuestro Salvador, que ha destruido el poder de la muerte y que por medio del Evangelio ha sacado a luz la vida inmortal. Y este Jesús que ha destruido el poder de la muerte con su muerte, ha sacado la vida inmortal. Por eso la promesa de Jesús es que todos los que creen en él tienen vida eterna. Sabemos en la palabra de Dios, y Jesús nos lo dice, que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Por eso nos quiere decir que ellos están vivos en la presencia de Dios, al igual que todos los creyentes. Cuando morimos, nuestro espíritu va a la presencia de Dios. La resurrección de Cristo es el principal fundamento de la enseñanza cristiana. De tal manera que dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 13 a 14, que si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Y añade en el versículo 20 que ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Si esto no hubiera sido un hecho real, histórico, dentro del plan y los propósitos de Dios y que se cumplió fielmente, desde luego nuestra fe, nuestra enseñanza, nuestra esperanza de estar un día en los cielos sería vana, sería sin fundamento. Pero el fundamento es ya el versículo 20, que Cristo sí que ha resucitado de los muertos. Ahora, el tema de la vida es un tema que va desde Génesis hasta el Apocalipsis, porque Dios se manifiesta desde el principio como el Eterno, como aquel que tiene vida propia, como el Creador que da vida a todas las cosas, a los ángeles, al universo, a la naturaleza, a los animales y al ser humano. Y nos dice que creó al hombre a su imagen y semejanza, y por ser Dios un ser espiritual, nosotros también somos un ser espiritual, con vida permanente sin fin, como le corresponde al espíritu. Dice Eclesiastés 3:11 que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, es decir, puso en la mente humana la idea de lo infinito. Pero además del espíritu, Dios también le ha dado al ser humano un cuerpo,
que está formado del barro de la tierra, y dice Génesis 2:7 que sopló en la nariz de ese cuerpo el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Por lo tanto, el hombre es pues una persona con dos naturalezas. Una naturaleza espiritual y una naturaleza física. Por eso Dios puso en el huerto del Edén lo que nos dice la Escritura, el árbol de la vida, del cual el hombre podía comer para mantener su vida. Si en esta esfera y en este ambiente de vida, desde tal como Dios creó todas las cosas desde el principio, Él tiene vida propia, Él da vida propia, dio vida a todo lo creado, todo era bueno en gran manera. ¿Cómo entró la muerte en un mundo donde solo había la vida que venía de Dios? Sabemos por Génesis capítulo 3 que por la desobediencia a Dios. Fue el orgullo y la soberbia de querer ser como Él, de querer vivir independientes de Dios, es decir, independientes de la fuente de la vida. Y nos dice en Romanos 5:12 que por esa desobediencia el pecado entró en el mundo a través de Adán y por el pecado la muerte. Y aquí tenemos ya la muerte introducida en la creación a causa del pecado del hombre. Dice que esa muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y Romanos 3:23 nos dice que pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. El pecado produce separación con Dios. Es interesante notar que el pecado y la muerte de Génesis se relacionan con el conocimiento del bien y del mal, es decir, el árbol prohibido del que comieron. Y en contraste, dice Jesús en Juan 17:3, que la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es decir, la muerte es separación de Dios, el autor de la vida, es dejar de estar en relación personal con Él, es querer ser como Él y separarnos, pero volver a tener la vida eterna es cuando nos humillamos, reconocemos que la vida verdadera está en Él y acudimos de nuevo a Él. Por lo tanto, a causa del pecado, el hombre muere tanto en el espíritu como en el cuerpo. Es la muerte espiritual y también la muerte física. La muerte espiritual porque a causa del pecado estamos separados de Dios, y la muerte física porque el espíritu se separa del cuerpo cuando muere y es enterrado. Por eso hay dos resurrecciones, no una, hay dos. Hay la resurrección espiritual y la resurrección física. La resurrección espiritual es cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, pedimos perdón a Dios y por la fe creemos que la muerte y resurrección de Jesucristo nos reconcilia con Dios y nos abre la puerta de su presencia y del cielo. Es lo que llama la Escritura el nuevo nacimiento, cuando Dios envía el Espíritu Santo a vivir en nosotros, dándonos la vida de Cristo al unirnos a Él y adoptándonos como hijos suyos. Esta unión con Cristo es lo que vivifica nuestro espíritu por el Espíritu Santo que Dios derrama en nosotros. Jesús dice en Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. La muerte espiritual se transforma en vida espiritual. Es nuestro espíritu que es vivificado por el Espíritu Santo, de acuerdo por el poder de Dios, conforme al sacrificio del Señor Jesucristo a nuestro favor. Y Señor Jesús dice en Juan 11:26, todo el que vive y cree en mí no morirá jamás, porque en Cristo no hay muerte, hay vida. Por lo tanto, la nueva vida en Cristo, que ha vivificado nuestro espíritu por el Espíritu Santo, es eterna y ya no experimentaremos muerte espiritual jamás. Esta es la resurrección espiritual. Y luego tenemos la resurrección del cuerpo, que será cuando el Señor Jesucristo venga a buscar a su iglesia, y nos dice 1 Tesalonicenses 4:16 que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire.
y así estaremos con el Señor siempre. 1 Corintios 6:14 dice, y Dios, que resucitó al Señor Jesucristo, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Y hubo una oración preciosa del Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, un clamor, una petición al Padre que se cumple cuando Él venga a buscar a su iglesia. Y fue esta oración, Juan 17:24. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy para que vean mi gloria. Ese es nuestro destino eterno. ¿Cómo será pues el cuerpo de resurrección? Pues nos dice 1 Corintios 15, 42, 44 que será así. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, terrenal, se resucita un cuerpo espiritual. Y luego nos dice el versículo 49, como hemos traído la imagen del terrenal, de Adán, traeremos también la imagen del celestial Cristo en la resurrección del cuerpo. Por lo tanto, hemos visto en Génesis como todo era vida creada por Dios, y Apocalipsis nos dice que en esa nueva creación, donde ya nuestro espíritu estará con el cuerpo celestial, ya no habrá muerte, Apocalipsis 21:4. La muerte será el último enemigo vencido y derrotado para siempre. De nuevo, en esa nueva creación reinará la vida verdadera que Dios da. De esta manera, Dios restaura las cosas como fueron al principio de la creación. Hará nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia. Y allí habrá de nuevo el árbol de la vida, dice Apocalipsis. Y todos los creyentes en Cristo viviremos eternamente en la presencia de Dios. Apocalipsis 22, del 1 al 5, y cito frases sueltas, enlazadas, dice, me mostró un río de agua de vida, como en el Edén, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, para sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición. Sus siervos le servirán, nosotros. Veremos su rostro, y el nombre de nuestro Dios estará en nuestras frentes, y reinaremos por los siglos de los siglos. Para concluir, quisiera proponeros cuál ha de ser pues el propósito de nuestra nueva vida en Cristo ahora, con este espíritu vivificado, que ha resucitado, que, como dice la palabra de Dios, los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 2 Corintios 5:15. Y en 1 Corintios 6:20 dice, pues por precio habéis sido comprados con la vida y con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Fijaos que cita las dos naturalezas, las cuales son de Dios. Por lo tanto, mientras vivimos en el cuerpo, tanto con nuestro cuerpo como con nuestro espíritu, hemos de vivir para la gloria de Dios. Como dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Por lo tanto, queridos hermanos, y para concluir, 1 Corintios 15:52 nos dice que teniendo esta esperanza gloriosa de que ya Dios nos ha dado vida y vida eterna en Cristo Jesús, y que un día también resucitarán nuestros cuerpos, dándonos un cuerpo celestial para vivir en su presencia por toda la eternidad, dice que nos mantengamos firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, consciente que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por eso los creyentes, cuando nos despedimos, y no se va a dar el caso que sea este tipo de despedida, pero muchas veces cuando nos vemos creyentes de otros lugares y que quizás pasan años sin volvernos a ver, ¿verdad? Una despedida es, nos veremos en el cielo. Nos veremos en el cielo, porque tenemos la garantía, la promesa, la seguridad, en base a la muerte y resurrección, ascensión y glorificación de nuestro Señor Jesucristo, que está sentado en el trono a la diestra de Dios, de que nosotros, al haber creído en Él por medio de la fe y por su gracia, estaremos un día también en su presencia. Por eso, queridos hermanos,
la gloriosa esperanza es esta. Si no nos vemos aquí, nos veremos un día allí y por toda la eternidad. Alegrémonos en esta vida de resurrección, gocémonos en el Señor y recibamos y tengamos ese poder de la resurrección para renovar nuestras vidas día a día, creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga su palabra.